Well, as we come to our last speaking session, I'm going to ask Daniel to read Psalm 19. Psalm 19. Estamos llegando ya al último de las exposiciones y le pido a Daniel que lea por favor el Salmo 19. Así que vamos a leer el Salmo 19. Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellas puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellas, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Well, before lunch, antes del almuerzo, I spoke about Scripture as the first great emphasis of the Reformed faith. Hablé acerca de que el primer distintivo importante de la Reforma era las Escrituras. The second great emphasis el segundo énfasis is the supremacy of God in all things. Es la supremacía de Dios en todas las cosas. Now you may think, why not put this before Scripture? Quizá usted se pregunte, ¿por qué no poner esto primero antes que las Escrituras? The reason is la razón es that the great confessions of faith que las confesiones de fe often deal with Scripture first. Muchas veces tratan a las Escrituras en primer lugar. Because this is how we know about God. Porque es por medio de ellas que conocemos a Dios. So that they deal with the principle of Scripture first. Así que tratan con los principios que se atañen a las Escrituras primero. But the first thing then we have to discuss is God. Pero luego de ello, la primera cosa que tenemos que discutir es Dios. And it would be true to say that the Reformed Christian is God-centered. Y entonces será verdad decir que el verdadero cristiano reformado está centrado en Dios. John Piper, Juan Piper, American Reformed Baptist, un reformado bautista norteamericano, uses the phrase entranced with God or delighted with God. Utiliza la frase, la expresión encantado o deleitándose en Dios. That we see the glory of God as the goal of all of life. Vemos a la gloria de Dios como el objetivo de toda la vida. And the glory of God is God's purpose in all his work. Y la gloria de Dios es el propósito de Dios en toda su obra. And that is not God being self-centered. Y eso no significa que Dios sea egotistic. Egoísta. In the human sense. En el sentido humano. Because God is
triune God. Porque Dios es un Dios trino And everything he does is outward looking. y todo lo que hace es mirando hacia afuera. And it is for our blessing that he puts his glory at the center of things. Y es para nuestra bendición que pone a su gloria en primer lugar frente a todo. What would life be like if something else were the center of things? ¿Cómo sería la vida si otra cosa fuera el centro del universo? Which is, of course, is what the devil wants us to do, ¿Qué es lo que quiere Satanás hacer? Que nosotros hagamos. to put ourselves at the center. Que nosotros mismos nos pongamos en el centro. So the only recipe for our happiness is that God is the center of everything. Así que la única receta para nuestra felicidad es que Dios sea el centro de todas las cosas. And it is of great comfort to every believer Y es de gran consuelo a cada creyente that God is sovereign que Dios es soberano in creation en la creación, and in providence, en la providencia, in his governing of all things. en el gobierno que Él tiene sobre todas las cosas. For example, with Joseph and his brothers, Por ejemplo, con José y sus hermanos. when Joseph says to his brothers, José le dice a sus hermanos, "You intended this for evil, ustedes intentaban hacerme daño, but God intended it for good." pero Dios transformó todas estas cosas en bien. That God governs everything for good, Dios gobierna y produce en todas las cosas el bien, even evil things. aún las cosas malvadas. And the best example in the whole of Scripture of Y el that mejor ejemplo de esto en toda la Escritura is the cross of Christ, es la cruz de Cristo. where Peter says to the Jewish people that in Jerusalem, you by wicked men put this man to death. Y donde Pedro a los líderes de Jerusalén dice, por mano de impíos han puesto a este hombre a la cruz, han matado a este hombre. But it was according to the foreknowledge and plan of God. Pero fue de acuerdo al previo conocimiento y voluntad de Dios que eso ocurrió. So God decrees all things Así que Dios decreta, establece todas las cosas in eternity. En la eternidad. He is sovereign. Él es soberano. But at the same time, he is not the source of evil. Pero en todo esto no es la fuente del mal. The source of evil is the devil through our sin. La fuente, el origen del mal es el diablo a través de nuestro pecado. Again, this is something which is difficult for our minds to understand. Nuevamente, esto es una cosa difícil de entender para nuestras mentes. But the Bible is very clear that God is sovereign over even the worst things that happen. Pero la Biblia es muy clara en que Dios es soberano aún en las cosas más terribles que puedan ocurrir. But he himself is not the source of evil. Pero que Él mismo no es la fuente y el origen del mal. And salvation comes from the Lord, Y la salvación proviene de Dios. as we read in Jonah chapter 2, verse 9. Como leemos en Jonás 2:9. And you only have to read Ephesians chapter 1, verses 3 to 11. Y necesita leer solamente Efesios 1, del 3 al 11, to see that everything comes in eternity from God through Christ de que todo proviene desde la eternidad de Dios a través de Cristo and is applied to our lives by the Holy Spirit. y es aplicada a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. So I'm not going to, at this stage, say any more about God's sovereignty. I'm sure you understand this. Creo que en este momento ya no voy a decir más de la soberanía de Dios. Creo que ustedes entienden muy bien este concepto. The third point in Reformed teaching La tercera cosa en la enseñanza reformada is the total dependence of man in all things. es la total dependencia que tiene el hombre en todo esto. As Reformed believers, Como creyentes reformados, we are deeply convinced that man is totally depraved. estamos profundamente convencidos de que el hombre es totalmente depravado. Now, what do we understand by total depravity? ¿Qué es lo que entendemos por depravación total? We're not saying that every human being is total evil. No estamos diciendo que todos los seres humanos son maldad total. Not as evil as we possibly could be. No somos tan malos como podríamos llegar a serlo. God's common grace La común gracia de Dios and systems of government y los sistemas de gobierno and laws in y society las leyes y la sociedad stop us being as bad as we could be. nos frenan de ser tan malos como podríamos llegar a ser. At the same time, nothing we do is as good as it should be. Pero
De igual manera, ninguna cosa que hacemos sería todo lo bueno que debería ser. Our minds are fallen. We don't understand God as we should. Nuestras mentes están caídas o están afectadas y no entendemos a Dios como deberíamos entenderle. Our emotions, our affections are fallen. Nuestros afectos, nuestras emociones están todas caídas. We get excited about the wrong things. Nos excitamos o nos violentamos por las cosas que no son correctas. How excited people get about football matches. Cuán entusiasmada se pone la gente por un partido de fútbol. And I do sometimes. Y yo también me entusiasmo así. Or a rugby match. O de un partido de rugby. But do I get as excited on a Sunday about Jesus Christ? Pero me entusiasmo así sobre Jesucristo en un domingo cuando predican. You see, there's something wrong in my emotions. Así que, como ven, hay algo malo equivocado en mis emociones. The very good things in life don't excite me as they should. Las mejores cosas de la vida no me entusiasman como debieran hacerlo. My conscience is fallen. Mi conciencia es quebrantada, caída. I don't see things clearly as right and wrong according to God's word. No veo las cosas claramente como correctas e incorrectas como las mira en la Biblia Dios. And I will always justify my wrongdoing. Y siempre estaré listo a justificar mis propios errores o maldades. The will is fallen. La voluntad también está quebrantada y corrupta. I don't do the things I know I should do. No hago las cosas que yo sé que debería hacer. And I do the things I shouldn't do. Y también hago las cosas que sé que no debería hacer. As Paul says, Como dice Pablo, what a wretched man I am. qué hombre vil y terrible que soy. And my body is fallen. Y mi cuerpo es caído y es corrompido. Okay? I'm looking forward to a resurrection body Estoy mirando hacia adelante, estoy esperando un cuerpo resucitado, where everything again will be perfect. donde todo será perfecto nuevamente. So we are convinced of man as totally depraved. Así que estamos convencidos de la total depravación del hombre. But Reformed theology also has a high view of man as created. Ahora, también la teología reformada tiene una alta visión del hombre como creado por Dios. Man was created as the summit of God's creation. El hombre fue creado como la cúspide de la creación de Dios. He was made in the image of God. Fue creado en la imagen de Dios. And although we are fallen, we are still reflecting somewhat the image of God. Y aunque caídos y corruptos, todavía reflejamos algo de la gloria de Dios. It doesn't make us any the less sinners. No nos hace menos pecadores. In fact, our glory Más aún, nuestra gloria, as created por ser creados, makes our fall hace que nuestra caída en el pecado, all the more tragic todo más terrible, because of the height from which we have fallen. porque hemos caído desde la corona de la creación. Now, when you combine the supremacy of God Ahora, cuando combinamos la supremacía de Dios with this dependence of man as a fallen creature, con la dependencia del hombre como un ser caído, you have what we call the 5 points of Calvinism. tenemos lo que se llama los 5 puntos del calvinismo. And these are what they are. Y estas son lo que son. We begin with total depravity. Comenzamos con total depravación. That's man's condition. Esa es la condición del hombre. The second one is God's unconditional election. La segunda es la incondicional elección de Dios. That God chooses those who will be saved. Que Dios elige a aquellos que serán salvos. And unconditional means he doesn't do it because of any good in us. Incondicional significa que no hay nada en nosotros que mueva esa decisión en Él. It is his free, sovereign and merciful choice. Es su elección soberana y a voluntad de Él. We also believe in particular redemption. También creemos en la redención en forma particular. That the death of Jesus Christ Que la muerte de Cristo is specifically for his sheep. es específicamente por sus ovejas, sus corderos. So that the work of the Father and the Son and the Holy Spirit Así el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo are all directed to his people, his sheep, the church. están dirigidos todos hacia su pueblo, su iglesia. Fourthly, there is what is called irresistible grace. En cuarto lugar está lo que llamamos la gracia irresistible de Dios. The work of the Holy Spirit
el obrar del Espíritu Santo will certainly convert ciertamente va a con seguridad convertir through regeneration, the new birth, a través de la regeneración y el nuevo nacimiento those whom the Father has chosen aquellos que ha elegido el Padre and for whom Christ died. y por quienes Cristo murió. And finally, the perseverance of the saints, Y finalmente la perseverancia de los santos, that God will keep his people que Dios guardará a su pueblo through their faith a través de su fe until they finally attain heaven. hasta que finalmente arriben al cielo. So there are those 5 points Así que estos 5 puntos which are not the whole of the Reformed faith, no es la totalidad de la fe reformada, but they sum up salvation pero hacen un resumen de la salvación from a Reformed point of view. desde un punto de vista reformado. And I hope you will also see Espero que ustedes también puedan ver that this makes us totally dependent on the Holy Spirit. que esto nos hace totalmente dependientes del Espíritu Santo. John Calvin was called the theologian of the Holy Spirit. A Juan Calvino se le llamó el teólogo del Espíritu Santo. I think this might surprise some people today who think, Esto puede sorprender a algunos hoy en día, but the Reformed theology has always firmly believed in the Holy Spirit. la teología reformada siempre ha creído firmemente en el obrar del Espíritu Santo. Without the work of the Holy Spirit, there's no spiritual life. Sin el obrar del Espíritu Santo no hay vida espiritual, There's no Christian life. no hay vida cristiana. And so we rejoice in the ministry of the Holy Spirit. Así que nos regocijamos en el ministerio del Espíritu Santo. So, Scripture, Así que la Escritura, supremacy of God, la supremacía de Dios, dependence of man. la dependencia del hombre a Dios. Fourthly, a high view of the church. En cuarto lugar, una alta estima y idea de la iglesia. If we hold Christ as precious, Si tenemos a un Cristo que le consideramos precioso para nosotros, the church must be precious. la iglesia debe ser preciosa también. And these are the words of a reformer, a Lutheran. Estas son las palabras de un reformado luterano. But he was agreeing with the Reformed faith here. Pero está de acuerdo con la teología reformada aquí. He says, the person who does not love the church Dice, la persona que no ama a la iglesia does not love Jesus Christ, no ama a Jesucristo, because he is the head of the church. porque Él es la cabeza de la iglesia. I don't mean a particular church, but the whole body of Christ. No estoy queriendo decir una iglesia en particular, sino a todo el cuerpo de Cristo. What are the marks of a church? ¿Cuáles son las marcas de una iglesia? How do we know whether a church exists? ¿Cómo sabemos si una cosa es o qué es la iglesia? The reformers Los reformados were breaking away from the Catholic Church estaban separándose, apartándose de la iglesia católica, and the presence of the Pope and the bishops and all the external stuff of the church de la presencia del Papa, los obispos, toda la estructura de la iglesia católica. made the church. Todo eso hacía a la iglesia. The church is identified with its externals. Y todas las cosas externas es lo que identificaban entonces a la iglesia. So the reformers had a problem. Así que los reformados tenían un problema. We reject that definition of a church. Si rechazamos esa definición de iglesia, But what is the church? ¿qué es la iglesia? Well, they studied the scriptures and they came up with 3 signs. Así que estudiaron las escrituras y surgieron 3 señales. One is the preaching of the word, La primera es la predicación de la palabra de Dios. the true preaching of the true word. La verdadera predicación de la verdadera palabra de Dios. The administration of the 2 sacraments, baptism and the Lord's Supper. La administración de 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, And discipline. y la disciplina. Because once you start administering the sacraments, Porque una vez que administras los sacramentos, you need to have some kind of discipline. necesitas tener algún tipo de disciplina. So you have preaching and the sacraments and discipline. Así que tenemos predicación, los sacramentos y la disciplina. You have Christ, therefore, exercising his prophetic office in preaching. Así que tenemos a Cristo ejerciendo su oficio profético en la predicación, His priestly office in the sacraments, su oficio sacerdotal en los sacramentos and his kingly office in discipline. y su oficio de rey en
en la disciplina. And these three signs Y estas tres señales, soon became accepted in Reformed churches as the signs of the church. se aceptaron entonces con el tiempo como las tres señales de una verdadera iglesia. But what is the church to do? ¿Qué debe hacer la iglesia? Well, the first thing the church is to do is to worship. Así que la primera cosa que debe hacer la iglesia es adorar. And it became accepted in Reformed churches Se aceptó en las iglesias reformadas that what we should do in worship que lo que debemos hacer en la adoración is that which God has ordered, es aquello que Dios ha ordenado, what God has prescribed, lo que Dios ha prescripto, or which clearly follows from what he has prescribed. o lo que claramente se deduce de lo que está escrito. And this became called the regulative principle. Se le llamó a el principio regulativo, And it's worth saying a word about this. y vale la pena considerarlo unos momentos. You see, why do we do what we do in a service of worship? La pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos en un servicio, en una reunión de adoración? We might do it out of tradition, Lo podríamos hacer por tradición, because that's what we've always done. porque es lo que siempre hemos hecho. We might do it out of personal preference. Lo podremos hacer de preferencias personales. This is what we like to do. Es lo que nos gusta hacer. You might do it out of fashion, Lo podés hacer por la moda, because all the other churches are doing it. porque todas las demás iglesias lo están haciendo. And if they're big and successful churches, then it's a good thing for us to do Y it. entonces, si son iglesias grandes y exitosas, entonces sería bueno que nosotros también lo hagamos. In other words, we will always have some reason or other why we do what we do in our worship Así que services. siempre tendremos alguna razón para hacer lo que hacemos en nuestras reuniones de adoración. But the Reformed churches from Calvin onwards Pero las iglesias reformadas desde Calvino hacia adelante said, well, God is the one who should decide what we do in our services of worship. dijeron, bueno, es Dios que debe decidir lo que tenemos que hacer en nuestras reuniones de adoración. And I quote, for example, the Baptist Confession of Faith, Y cito, por ejemplo, la Confesión Bautista de Fe, which is identical with the Presbyterian Westminster Confession at this point. que en este punto es idéntico al presbiteriano de la Confesión de Fe de Westminster. And in chapter 22, the Baptist Confession says this: Y ellos dicen en el capítulo 22 lo siguiente: the acceptable way of worshiping the true God la forma aceptable de adorar al verdadero Dios is instituted by himself, está establecido por Él mismo and so limited by his revealed will y tan limitado por su voluntad revelada that he may not be worshipped according to the imagination and ideas of men. que no debe ser adorado de acuerdo con la imaginación o con las ideas de los hombres Or any other way not prescribed in the Holy Scriptures. o de cualquier otra forma que no esté prescripta en la Escritura. So what is commanded or clearly implied is right, Así que lo que está ordenado o claramente implicado, eso está en lo correcto, what is not prescribed is wrong. y lo que no está claramente dicho, entonces es erróneo. The Church of England in England and the Lutherans have a different principle. Los luteranos y la Iglesia anglicana en Inglaterra tienen otro principio. They would say that in worship you can do Ellos dirían que en la adoración podemos hacer whatever is not contrary to God's word. cualquier cosa que no esté contraria a la palabra de Dios. So Mr. Lutheran Así que el señor luterano can build his house using anything that isn't forbidden. puede construir su casa con cualquier cosa que no está prohibida. Mr. Calvinist or Mr. Puritan El don calvinista o Mr. puritano will only build what the architect authorizes. va a ir construyendo solamente lo que el arquitecto le autoriza. So you can see the difference in approach. Así que ustedes pueden percibir la diferencia del enfoque. And I'll just show you some of the scriptures on which they based this principle. Y les voy a mostrar alguna de las escrituras en la cual basaron este principio. They might first have gone to the example of Cain and Abel in Genesis chapter 4. Quizás fueron en principio al pasaje de Caín y Abel, que hemos ya tratado algo. Where God accepts Abel's sacrifice, En el que Dios acepta el sacrificio de Abel, but does not accept Cain's. pero no acepta el de Caín.
Now, Cain brought his vegetables from the ground. Ahora, Caín trajo sus vegetales de su quinta Abel brought the first fruit of his flock y Abel trajo el mejor animalito de su rebaño and brought the fat portions. y trajo el más gordo, el mejor. But it says the Lord had regard for Abel and his offering, Se dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, but he didn't have regard for Cain. pero no aceptó la ofrenda de Caín. Now, why is that? Ahora, ¿por qué es esto? Hadn't Cain brought something that was good? ¿No trajo Caín algo que era bueno? Does God accept meat but not vegetables? ¿Acepta Dios carne y no vegetales? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? The reason I firmly believe is in Hebrews chapter 11, La razón que creo firmemente está en Hebreos el capítulo 11, where early in that chapter, Abel is described as one of the heroes of faith. donde muy temprano, muy al principio de este capítulo, se describe a Abel como un hombre de fe. By chapter 11, verse 4 of Hebrews, Hebreos 11:4 de Hebreos. by faith, Por la fe, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, through which he was commended as righteous. por lo que alcanzó testimonio de que era justo. Abel offered his sacrifice through faith. Abel ofreció su sacrificio por la fe. That was the difference between him and Cain. Esa fue la diferencia entre él y Caín. But what is faith? Ahora, ¿qué es la fe? Faith comes by hearing, La fe viene del oír, and hearing by the word of Christ. y el oír de la palabra de Cristo. Romans chapter 10. Romanos 10. Abel offered his sacrifice in response to the word of God. Abel ofreció su sacrificio en respuesta a la palabra de Dios. That's what Abel was doing. Eso es lo que estaba haciendo Abel. There had been a teachings by God that Abel was honoring and Cain wasn't. Había una enseñanza de parte de Dios que Abel estaba honrando y Caín no. And so Abel offered his sacrifice in faith. Así que Abel ofreció su sacrificio desde la fe. Faith is not just trusting something in the dark. Fe no es simplemente confiar en algo a oscuras, It's always a response to God's word. siempre es la respuesta a la palabra de Dios. And so Abel was worshipping in accordance with the word of God. Así que Abel estaba adorando en respuesta a la revelación o la palabra de Dios. Let's move to Leviticus chapter 10. Vamos a Levítico, el capítulo 10. Here, Moses and Aaron have offered sacrifices at the end of chapter 9. Aquí al final del capítulo 9, Moisés y Aarón han ofrecido sacrificios And fire has come down from the Lord and consumed the sacrifices. y ha bajado fuego del cielo del Señor para consumir los sacrificios. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, saw this, Ahora, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, vieron esto and they put fire in their censers y ellos colocaron fuego en sus and incensarios laid incense on it. y pusieron incienso sobre el fuego. And it says they offered strange fire or unauthorized fire before the Lord, Y dice la Escritura que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño which he had not commanded them. que él no había ordenado o And it mandó. says the fire came down and consumed them. Y entonces dice que fuego bajó y los consumió a ellos. Now, this is a very interesting and important passage, Este es un pasaje muy interesante y muy importante, because what we see is not that it's not that Nadab and Abihu's action was specifically forbidden, porque lo que hicieron Nadab y Abiú no era que específicamente estaba prohibido. It doesn't say that they brought the unauthorized fire which the Lord had forbidden. No dice que habían traído fuego extraño que Dios había prohibido. It says that he had not commanded. Dice que no les mandó, So you can see the difference. que nunca les mandó. Entonces, ¿ven la diferencia? They had a lovely idea that they might bring and have this wonderful thing happening that had happened with Moses and Aaron. Ellos tenían esta fabulosa idea de hacer algo como hacían Aarón y Moisés. Like Cain, they had a nice idea to bring what they thought would be a good thing to Como God. Caín tuvieron una buena idea de hacer algo de parte de ellos mismos. You see, worship for some people is an act of self-expression. Como ven, para algunos la adoración es una actividad de expresión particular de ellos, de propia expresión.
That I bring to God what I think is right. Que yo traigo a Dios lo que yo creo que es correcto. Okay? The Bible tells us La Biblia nos dice true worship que la verdadera adoración is what God says he will accept. es lo que Dios dice que Él va a aceptar. True worship is a response to the word of God. La verdadera adoración es la respuesta a la palabra de Dios. True worship is an act of obedience. La verdadera adoración es un acto de obediencia. Because that is the only possible way we can approach a holy God. Porque esa es la única forma en que podemos aproximarnos, arrimarnos, acercarnos a un Dios santo. Okay. So this, let me turn to another passage in the Old Testament. In 2 Kings, Déjenme citar simplemente otro pasaje en el Antiguo Testamento. Segunda Reyes, chapter 16, capítulo 16. we read Leemos that King Ahaz of Judah que el rey Acaz de Judá went to the city of Damascus. fue a la ciudad de Damasco, And he saw a wonderful altar that they had in Damascus. vio un altar espectacular en Damasco And he told his priest Uriah to build a model of this altar. y le dijo a su sacerdote Urías, haz un modelo de acuerdo a este. So altar. Uriah brings the design of this altar back. Así que Urías trae un diseño de este altar nuevamente de vuelta a Jerusalén. And they built this altar like the king of Damascus. Y construyeron este altar igual al que tenían en Damasco. And the king came to the temple Y el rey vino al templo, and he offered his sacrifices on this altar. ofreció sus sacrificios sobre este altar. Now you can imagine him thinking, he goes to Damascus and says, wonderful altar. Así que nos imaginamos a él enfrente al altar diciéndole a la multitud. It's so much more exciting Es tanto más divertido, es moderno than that boring old altar we've got back in Jerusalem. que ese aburrido viejo que teníamos allí en Jerusalén. Let's learn from Damascus. Vamos a aprender de los de Damasco. Let's bring this into the center of the temple. Traemos a este altar al centro del templo. And what will we do with God's altar? ¿Y qué haremos con el altar de Jehová? Well, we won't get rid of it altogether. No lo vamos a tirar del todo. We'll just push it to the back. Lo vamos a sacar del medio un poquito ahí And atrás. he says, that shall be for me to inquire by. Y eso lo usaré para inquirir, para buscar a Dios en forma privada. But the real heart of our worship is going to be this new altar. Pero el corazón de nuestra adoración será este nuevo And altar. God's altar is going to be, well, tucked away somewhere. Pero el altar de Dios va a estar por allí en algún lugar ahí atrás. And isn't that so often the way we organize our worship? ¿No es esta la forma en que muchas veces organizamos nuestra adoración? Are we concerned about what God has said he wants? ¿Estamos preocupados con lo que Dios ha dicho que Él quiere? If I were to buy my wife a birthday present, Si yo le compro un regalo de cumpleaños a mi esposa, and I said, I don't care what you think you want, no me interesa lo que vos pensás que querés. you're going to accept what I think you should have. Vos vas a aceptar lo que creo yo que te voy a dar. Is that love? I don't know. Probably ¿Eso not. es amor? But you can see we bring into our worship things that we think God should accept. Vemos que nosotros muchas veces traemos a la adoración Our- cosas que creemos que Dios debe aceptar. Our intentions can often be very good, Nuestras intenciones muchas veces pueden ser buenas, but we are not humbling ourselves to the Word of God. pero no nos estamos humillando frente a la palabra de Dios. It is something like the worship by our wills that Paul speaks of in Colossians chapter 2, verse 23. Es algo parecido a lo que habla Pablo en Colosenses 2:22, que adoramos de acuerdo a nuestra voluntad. Remember that when the reformers brought in this principle, Recuerden que cuando los reformadores trajeron o produjeron este principio, it was to liberate the church, era para liberar a la iglesia. because the worship had got tied up by the Catholic teachings. Porque la adoración había sido enclaustrada, atada, sujeta a las enseñanzas católicas. The teaching of the Bible had got completely smothered and covered over La enseñanza bíblica había estado completamente tapada y ocultada by human rules. por reglamentos humanos. And it can happen today. Y puede ocurrir hoy en día. It may not be the rites and ceremonies of the Catholic Church. It may not be the rites and ceremonies. Puede no ser los ritos y ceremonias de la Iglesia Católica, But it can be the
introduction of entertainment style worship. O puede ser la introducción de un tipo de adoración de entretenimiento. There can be a variety of things that we introduce Y puede haber una variedad de cosas que introducimos because we think they're a good idea. porque pensamos que son una buena idea. John Owen, the Puritan, John Owen, un puritano, said that in his time, 3 reasons were given for adding new things to worship. se daban 3 razones para agregar cosas nuevas a la adoración. One was to increase devotion. Uno era para aumentar la devoción. Let's have a beautiful picture of a saint or a stained glass window. Pongamos un hermoso cuadro de un santo o imágenes en los vidrios de las iglesias. It helps me to worship. Me ayuda a adorar. It makes worship attractive. En segundo lugar, hace que la adoración sea atractiva. It'll make more people come. Va a hacer que más gente llegue. It'll be nicer for people. Va a ser mejor para ellos. It'll encourage outsiders to come in. Va a animar a los que normalmente no vienen a que vengan. And the third reason was to preserve order in worship. Y la tercera razón era para preservar un orden en la adoración. And I think there are many other reasons that people do things in worship. Creo que hay muchas otras razones por las cuales la gente introduce cosas a la adoración. And we need to be sure what our reasons are. Y debemos estar seguros de cuáles son nuestras razones en ello. There are, of course, areas where the Bible doesn't speak. Hay áreas en las cuales la Biblia no habla, no dice nada. The length of our hymns, for example. La longitud de un himno, por ejemplo. How many readings or prayers we should have. Cuántas lecturas, cuántas oraciones tenemos que tener. Whether we sit down for the reading of Scripture and stand for prayer, or the other way around. Si nos sentamos para la lectura de la Biblia y nos paramos para orar, o al revés. And so Reformed churches will differ a lot on how they apply the Reformed principles. Así que las iglesias reformadas van a diferir mucho, van a ser diferentes en estas cosas. But the regulative principle does help us. Pero el principio regulativo nos ayuda. It does mean that worship will be more in accord with the New Testament. Y quiere decir que la adoración va a estar más de acuerdo con el Nuevo Testamento. It means that there was less likely to be innovation, which will be inconsistent with God's word. Y también nos indica que va a haber menos innovaciones que van a ser inconsistentes con la palabra de Dios. It will also mean it is more likely to allow God to speak to us. También quiere decir que va a ser más fácil que Dios nos hable. There will be less intrusion of human things. Porque va a haber menos intrusión de las cosas humanas. It means when the elders or the pastor are leading in worship, Quiere decir que cuando el pastor o los ancianos esté dirigiendo la adoración, they can consciously say, pueden conscientemente decir we're doing this because we believe the Bible teaches, que estamos haciendo esto porque la Biblia lo enseña. not because it's my bright idea. No es porque es mi idea en particular. And so we don't impose on people's consciences. Así que no nos imponemos sobre las conciencias del pueblo. The regulative principle also allows the Holy Spirit to be the power at work. El principio regulativo también permite que el Espíritu Santo esté obrando en el pueblo de Dios. If a service is so lively, Si un servicio, si una reunión es tan agitada and looks like a pop concert that you see on television, y parece un concierto popular que uno ve por televisión, people are going to get really excited. la gente se va a entusiasmar un montón And they'll go out thinking, wow, we had a great time this morning. y saldrán diciendo qué tiempo bárbaro tuvimos hoy. But was it the Holy Spirit? Pero ¿fue el Espíritu Santo el que habló? Who was actually creating that experience? ¿Quién estaba creando esa experiencia? I would also say the regulative principle helps to promote unity between God's people. Creo que también el principio regulativo ayuda a promover la unidad en el pueblo de Dios. The more our worship is like each other, the more we can do things together. Lo más que nuestra adoración sea como la palabra de Dios, lo más que podremos trabajar junto con otras iglesias del mismo estilo.
And then finally, I think it enables worshippers to concentrate on the really important things. Y finalmente, creo que el principio regulativo ayuda a que las personas, el pueblo de Dios, se concentre en las cosas que son realmente importantes. You will have therefore a regulative principle of worship, Así que tendrán un principio regulativo de su adoración. and you would normally have the singing of hymns, Normalmente sería con la canción de himnos, of psalms and spiritual songs, himnos y cánticos espirituales, prayer, la oración, scripture reading, la lectura de la Biblia, teaching or preaching, la enseñanza o la predicación, the Lord's Supper. la comunión en la Santa Cena. Some would say the collection, Algunos incluirían la ofrenda possibly the exercise of church discipline. y quizás también el ejercicio de la disciplina dentro de la iglesia. But in other words, you look and see what can we say the Bible actually authorizes. Pero en principio tenemos que preguntarnos qué es lo que la Biblia en realidad nos enseña y autoriza a hacer. Now, I've spent time on that because I think worship is a very important aspect of our church life. He pasado tiempo sobre este punto porque creo que la adoración es muy importante para la vida de la iglesia. Our worship generally, too, is to be rational. Nuestra adoración también debe ser In racional. other words, people can understand it. En otras palabras, que la gente el pueblo lo pueda entender. It's to be simple, Debe ser simple, not too ornate, no muy ornamentado, and it is to be Christ-centered y debe ser centrado en Jesucristo. as we point people to Christ. Porque estamos para apuntar a las personas a Cristo. The last thing to say about the church Lo último que diré sobre la iglesia is in relation to the world, es en relación al mundo. to obey the Great Commission. Y para ello debemos obedecer la gran comisión. The command to go into the world and make disciples of all nations La orden de Jesús de ir al mundo y hacer discípulos a todas las naciones is fundamental to the being of the church. es fundamental al ser mismo de la iglesia. And let me say particularly to Reformed Christians. Y en forma muy particular, déjenme decirle a los creyentes reformados, Mission is in the bloodstream of the Reformed Church. la misión está en la sangre de la iglesia reformada. As I mentioned this morning, John Calvin sent missionaries to France and even to Brazil. Como mencioné esta mañana, Juan Calvino envió misioneros a Francia y también a Brasil. Many of the early missionaries, such as William Carey, David Brainerd, Adoniram Judson, and others, were strongly Calvinistic. Muchos misioneros, los primeros, como Guillermo Carey, Brainerd, Adoniram Judson. Adoniram Judson y otros eran fuertemente calvinistas. And so we have no reason to be ashamed of our contribution towards world mission. Así que no debemos estar en ninguna manera avergonzados por nuestra contribución a las misiones mundiales. And every reason to imitate our forefathers in the Reformed faith. Y tenemos todas las razones para imitar a nuestros padres en estas cosas en cuanto a la misión. Okay, let me speak finally then Así que déjenme hablar finalmente about the Christian life. de la vida cristiana. So I will have covered 5 aspects of Reformed thought and life. Así que creo que hemos cubierto 5 aspectos de la vida reformada. Scripture, La Escritura, the sovereignty and supremacy of God, la supremacía de Dios y la Escritura, the dependence of man, la dependencia del hombre, the high view of the church, a una alta estima de la Iglesia and now the Christian life. y ahora en quinto lugar la vida cristiana. It begins with an evangelical experience. Comienza con la experiencia evangélica. Reformed Christians are fond of looking to Isaiah chapter 6. Los creyentes reformados les gusta ir a mirar, a observar a Isaías capítulo 6. It provides a wonderful model for conversion. Nos provee un modelo muy importante en cuanto a la conversión. Isaiah was convicted of sin. Isaías estaba compungido y convencido por sus pecados. He claimed that he was undone. Y él clamó, soy muerto. He was cleansed by a coal from the altar. Y fue limpiado por medio de una brasa encendida del altar. And in glad response, he said, I will go, I will serve you. Y en respuesta alegre, él dijo, yo iré, yo iré. Now, there was only one Isaiah.
Ahora, hubo un solo Isaías. But that is a picture for conversion for each one of us. Ahora, ese es un cuadro de la conversión para cada uno de nosotros. In some way, there must be conviction of sin. De alguna forma u otra debe haber convencimiento, convicción de pecado. There has to be that cleansing by the blood of Christ. Debe estar presente esa limpieza por medio de la sangre de Cristo. And the grateful willingness to serve. Y la gratificante idea y respuesta en servir. The true convert is going to be saying, Lord, what can I do? El verdadero converso, la persona que está convertida va a decir, Señor, ¿qué debo hacer? So there is that evangelical experience of God. Así que está esta experiencia evangélica de Dios. And don't forget that the doctrine of conversion in the Reformed thinking No se olviden de la experiencia de la conversión en el pensamiento reformado. has its roots in the new birth. Tiene sus raíces en la nuevo nacimiento. God gives us new life. Dios nos da vida nueva. He regenerates us. Él nos regenera. And then the regenerate heart repents and believes. Y entonces el alma regenerada se arrepiente y cree. The new birth happens beneath the surface. El nuevo nacimiento ocurre bajo la superficie. And it is God's work. Es en la obra de Dios. Conversion happens in the conscious mind. La conversión ocurre en la mente consciente, Repentance and faith. en arrepentimiento y en fe. It's like a little plant showing the green roots on the surface. Es como una pequeña plantita mostrando sus raíces en la superficie. And that is conversion. Y esa es la conversión, But it happens, it comes from what God has done in the heart. que proviene de lo que Dios ha hecho en el corazón, en oculto. And the Christian life is lived before God. La vida cristiana del reformado está vivida frente a Dios. You're conscious that your whole life is lived before God. Sos consciente de que toda tu vida está abierta delante de Dios. That your life is to be lived according to God's laws. Que tu vida debe ser vivida de acuerdo con las leyes de Dios. The psalmist says, "Oh, how I love your law." El salmista dice, ¿cuánto amo yo tu ley? And the law is the rule of life for the Christian. Y la ley es la regla de vida para el creyente. The Ten Commandments still show us what our duty is. Los 10 mandamientos aún nos indican cuál es nuestro deber. We're not under the law, as it were, for salvation. No estamos bajo la ley como si fuera para ser salvos. And thanks to God, we are not under the condemnation of the law. Y gracias a Dios no estamos bajo la condenación de la ley. We are not under Adam and his covenant of works. No estamos bajo Adán y su pacto de obras. You're in Christ. Estás en Cristo. You're in grace. Estás en la gracia. But you're still a creature of God, Pero aún así sos una criatura de a Dios. child of God. Un hijo de Dios. And his rules are still the way you should live. Y sus reglas son la forma en que nosotros debemos vivir. And there is a delight now in the Christian's heart Y ahora un deleite en el corazón del cristiano to live according to how God requires. de vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. And so it's always been a part of Reformed teaching Siempre ha sido una parte de la enseñanza reformada that the bondage of law breaking, que la esclavitud de quebrantar la ley, because that's what sin is, slavery, eso es lo que es el pecado, es la esclavitud, has been replaced ha sido reemplazada by the freedom to keep the law. con la libertad de poder guardar la ley. The Reformed life also embraces all of life. La vida reformada abarca toda la vida. You're a Christian at home. Eres un cristiano en tu hogar. You're a Christian at college or school. Eres cristiano en la escuela o la facultad. You live before God in your work and your studies. Vives delante de Dios en tu trabajo o en tus estudios. You live before God when you're in recreation, in culture and arts and sciences. Y vives delante de Dios en tu recreación con las artes o con las ciencias o el deporte. And in all that we do, we are to witness to Christ's lordship. Y en todo lo que hacemos debemos testificar del señorío de Cristo. So Reformed Christianity Así que la cristiandad reformada, el cristianismo reformado, has always been at the head, at the front, siempre ha estado a la delantera of engaging with culture. en tratar con la cultura. Now, for example,
let's look at scientific discovery. Por ejemplo, veamos los descubrimientos científicos. In the 15 and 1600s, En los siglos XV y XVI, there was the great movement in Europe called the Renaissance. hubo este gran movimiento en Europa llamado el Renacimiento. And it was a discovery of the classic literature from ancient Greece and Rome. Y fue el descubrimiento de los clásicos en literatura y obras de Grecia y de Roma. There was a new learning. Hubo un nuevo aprender. And the Reformation drew on this. Y la Reforma extrajo de esto. For example, the Greek New Testament was translated into many languages. Por ejemplo, el Nuevo Testamento griego fue traducido a muchos idiomas. And during this time, Y durante este tiempo, what we call modern science developed. durante este tiempo lo que llamamos la ciencia moderna se desarrolló. Now, I'm not trying to argue that modern science simply came out of Calvinism. No estoy queriendo argumentar que la ciencia moderna surge del calvinismo Or even that it was specifically Protestant. o que fue específicamente protestante. But what cannot be denied Pero lo que no se puede negar is that it emerged in Western Europe at this time. es que surgió en la Europa del oeste en este tiempo. And what can also be forcefully argued Y lo que sí podemos discutir con fuerza is that the Protestant teaching about God es que la enseñanza protestante acerca de Dios as rational, como un ser racional as responsive, y que tiene respuestas as dependable, y como que podemos depender de Él, as omnipotent, como omnipotente y firme, and of the universe as his creation, y como el universo que fue creado por Dios, which has laws, que tiene leyes. provided the framework Todo esto proveyó un marco for modern science to be possible. para que la ciencia moderna sea posible. God's laws undergird everything. Las leyes de Dios sustentan todas las cosas. They make the world consistent and reliable. Hacen que el mundo en el que vivimos sea consistente y confiable. They make it predictable. Hacen que las cosas sean predecibles. They give it order. Le dan un orden. And this view of the creation as the predictable work of a faithful God Y esta idea de que la creación es la obra predecible de un Dios creador, was certainly the cradle in which modern science could prosper and grow. sin duda fue la cuna en que la ciencia moderna podía nacer y crecer. And this has even been acknowledged by non-Christian scientists. Esto también ha sido mencionado por científicos no cristianos. So I'm just saying this, Lo que estoy diciendo es esto, so that no one should ever be able to tell us para que nadie te diga that there is a clash between the Bible and science, que hay un choque entre la Biblia y la ciencia, or between Christians and science, o entre los creyentes or cristianos, between Calvinism and o science. entre el calvinismo y la ciencia. Some of the greatest scientists in history have been, if not Calvinists, then Christians believers. Y que los más grandes científicos de la Tierra, si no fueron calvinistas, fueron creyentes. Even John Calvin himself Aún Calvino mismo encouraged people to investigate the motion of the stars. animaba a las personas a descubrir el movimiento de las estrellas. And he said, if we regard the Spirit of God Y dice, si atendemos al Espíritu de Dios as the soul of the only fountain of truth, como la fuente de la única verdad, we shall neither reject the truth itself, no vamos a rechazar la verdad nor despise it ni la despreciaremos wherever it appear. donde quiera que aparezca. Okay, that all truth is God's truth. Toda la verdad es verdad de Dios. And of course, there's an interesting link with the Calvinist doctrine of man as well. Hay una interesante unión entre el punto de vista calvinista del hombre, Because you see, if you're justified by faith alone, porque si eres justificado por la fe solamente,
You're not dependent on the church, no dependés de la iglesia, not dependent on its rites and rituals, no dependés de sus ritos y ceremonias, and on the priests. ni en los sacerdotes. You're not dependent on working your way to heaven. No estás dependiendo en cómo haces y obras tu You do- llegar al cielo. You do all your work because you're saved. Haces todo tu obrar y tu trabajo porque ya sos salvo. And this releases tremendous energies Y esto alivia y libera grandes energías. because we're doing our work now from the right motive. Porque ahora estamos haciendo nuestra tarea con una motivación correcta. Not to be saved, No para ser salvos, but because we are saved. sino porque ya somos salvados. And so we have something we can offer in every area of life. Así que hay algo que podemos ofrecer a cada una de las áreas de la vida. And this ties up with the Calvinist principle of a vocation. Y está unido con el principio calvinista de la vocación. And it's Lutheran as well. It's Y esto es Protestant. luterano también, es protestante en realidad. Every human enterprise is honorable. Todos los emprendimientos del hombre son honorables. Are you a pastor? ¿Es un pastor? Then it's because God has called you Es to it. porque Dios te ha llamado. Do you work in a factory? ¿Trabajas en una empresa, una fábrica? Then rejoice that God has called you there. Regocíjate que Dios te ha dado y te quiere trabajando ahí. Are you a wife and mother working at home? Eres una esposa y una madre y estás trabajando en tu hogar. Then God gives honor to that place Dios of work. también da honra a ese trabajo y ese lugar. Are you a sailor or a soldier? ¿Eres un soldado o un navegante? Then you can rejoice that God has called you there. Podés regocijarte en la tarea que Dios te ha dado porque Él te llamó ahí. Every area of work is honorable. Todas las áreas de trabajo son honorables. We don't have this division between the sacred No tenemos esta división entre lo and sagrado the secular, y lo secular o profano. between the priests and the really religious people Entre los sacerdotes y los que son realmente religiosos and all the rest who've just got to muddle along y somehow. todos los demás que de alguna forma se las tienen que arreglar. We're just a few more points. The Christian life also centers on seeking after God. La vida cristiana, simplemente unos puntos más. La vida cristiana tiene que ver con buscar a Dios. Whilst we regard the whole of creation as an arena for God's glory to be shown, Mientras consideramos a toda la creación como una arena en la cual Dios y su creación se muestra, the heart of our Christian life is communion with God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. el corazón de nuestra fe se relaciona con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y nuestra relación con Él. To read the Puritans and the Reformers Al leer a los puritanos y a los reformados is to meet with men es encontrarse con hombres who knew God. que conocían a Dios. And they, like the branches of the vine, remained and abode in the vine. Y ellos, como las ramas de la vid, estaban quedándose y firmemente unidos a la vid. If you have the opportunity, read some of the works, for example, of John Owen. Si tiene la oportunidad, lee algunos de las obras de John Owen. He speaks of communion with God. Él habla de la comunión con Dios. And this is the powerhouse of the spiritual life. Y esta es la fuente de poder de la vida espiritual. Again, the Holy Spirit is essential in this. Nuevamente, el Espíritu Santo es fundamental para esto. Reformed Christians also have a perspective on life. Los cristianos reformados también tienen una perspectiva en la vida. A preacher I mentioned this morning, Dr. Martin Lloyd-Jones, Un predicador que mencioné esta mañana, el doctor Martin Lloyd-Jones, would often finish his prayers muchas veces concluía sus oraciones by referring to our short and uncertain pilgrimage. Refiriéndose a nuestro corto Short and uncertain. nuestro corto e incierto peregrinar. This is the life that we are living. Esa es la vida que vivimos. We look to a city that has foundations. Miramos hacia una ciudad que tiene fundamentos. We look to that kingdom which we shall share with Abraham and Isaac and Jacob and the saints of the Old Testament. Miramos aquel reino que compartiremos con Abraham, con Isaac, con Jacob, The new heavens and the new earth. los nuevos cielos y la nueva tierra. And while we look to that city, Y mientras miramos aquella ciudad, we also seek the welfare of the city to which God has called us now. también buscamos el beneficio, la mejor vida para la ciudad en la cual Dios nos ha puesto ahora. But we are pilgrims. Pero somos peregrinos. We're passing through. Estamos simplemente pasando este And we lugar. need that perspective on life. Y necesitamos esa perspectiva de la vida. Because we are waiting
for the city that has foundations. Porque estamos esperando a aquella ciudad que tiene fundamentos. We also long for Christ's return. También anhelamos el regreso de Jesucristo. Our framework for understanding the last things El marco por el cual entendemos los últimos acontecimientos de la historia may differ. pueden diferir. How do you understand the millennium? ¿Cómo entendés el milenio? Is it the whole period between Christ's first and second coming? ¿Es todo el periodo entre la primera venida y la segunda venida de Cristo? Is it a golden age just before the return of Christ? ¿Es un periodo dorado justo antes del regreso de Jesucristo? Is it a period on earth after Christ has returned? ¿Es un periodo en la tierra después que Jesucristo ha venido? And then after that, the final judgment? Y luego de eso el juicio final. People's views on these things will differ. La visión o el entendimiento de estas cosas entre los distintos creyentes va a diferir. And I think it's fair to acknowledge that Reformed Christians have differed on these things. Y creo que es importante reconocer y darnos cuenta que los creyentes reformados han diferido sobre estos puntos. I will say this. Diré esto, Reformed Christianity el cristianismo reformado, is not really compatible with dispensationalism. que el cristianismo reformado no es compatible con el dispensacionalismo. Particularly a view that Israel has a separate destiny from the church. Y por ejemplo que Israel tiene un destino separado de la iglesia. Reformed Christians differ on a number of things. Los cristianos reformados difieren en un número de cosas. But there are some things I think are difficult to call reformed. Pero hay cosas que es muy difícil llamar reformados. And the final thing I will say is this. Y lo último que diré es esto. That the Reformed Christian Que el creyente reformado and the Reformed Church y la iglesia reformada is always reforming. siempre se está reformando. Okay? Not that we change our doctrines, No que cambiamos nuestra doctrina, although we do want to bring even our understanding of doctrines under the Word of God. Aunque queremos que todo nuestro entendimiento de la doctrina esté bajo la autoridad de la Biblia, But we were always reforming our church life pero siempre estamos reformando nuestra vida de iglesia and our personal lives y nuestra vida personal in light of what we understand of God's Word. a la luz de lo que entendemos y creemos de la palabra de Dios. This is part of Reformed Christianity being radical Esto tiene que ver con que el cristianismo reformado es radical and submitted to Scripture. y sometido a la Escritura. Paul writes about the Christian perfecting holiness out of fear of the Lord. Pablo habla de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corintios 7:1. And that is really what the Reformed Christian is all about. Y esto es lo que realmente tiene que ver con el cristianismo reformado. And may God help us all as we continue in that reformation. Y que Dios nos ayude a todos al continuar en esta reformación.